Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Cumplir la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, dice Jesús. Ese entrará en el reino de los cielos. Hermanos, esa es la vida espiritual. La vida espiritual no es otra cosa diferente que conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Pero ¿cuántos están engañados y creen que la vida espiritual es evangelizar simplemente, Señor, Señor, orar, largas oraciones, sacrificios, ayunos, profetizar, exorcizar, hacer oraciones de liberación, exorcismos, sanar, pedir situaciones humanas que corresponden al deseo de una voluntad humana y no a la voluntad de Dios? No se trata de eso. Entonces, estamos muy equivocados al pensar que eso es suficiente. Entonces, queremos hablarle a todo el mundo de Dios, pero no tenemos a Dios en el corazón. Queremos que todo el mundo se sane porque no entendemos el misterio de la cruz, el misterio de la voluntad de Dios en la enfermedad. Queremos que todo el mundo sea liberado, cuando nosotros estamos siendo atados y esclavos de nuestra voluntad humana, porque esto que hacemos, que es religioso y hasta santo, lo hacemos porque me gusta, porque me parece, porque yo creo. Soy yo el que lo hago. No, nada de eso sirve, hermanos, si no está fundamentado en la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor: apartados de mí, malvados, no los conozco. ¿Y por qué no los conoce? Porque no está dentro de ellos. ¿Y por qué no está dentro de ellos? Porque ellos están exteriorizados haciendo cosas externas, aún religiosas y santas, pero no están interiorizados. Es decir, no conocen la voluntad de Dios y no viven dentro de esa voluntad. Escuchan las palabras de Dios, pero no las ponen en práctica. Y por eso Él dice que aquel que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Edificar la casa sobre arena es ir creciendo de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi pensar, a mi gusto, a mi deseo, y no según la voluntad de Dios.
Entonces cuando viene la lluvia, cuando vienen los ríos contra esta casa, cuando soplan los vientos, ¿qué sucede? La casa se hunde. Cuando viene la tribulación, la enfermedad, los momentos difíciles, las circunstancias adversas, si no estamos cimentados en la voluntad de Dios, entonces esta casa se derrumbe. Pero el que escucha esas palabras de Dios y las pone en práctica, las hace vida, renuncia a sí mismo para entrar en esta vida divina, en esta voluntad de Dios. Entonces cuando llegan todas estas adversidades, esto no lo aplasta, esto no le amarga la vida, no lo entristece, porque entiende que lo que más le importa es la voluntad de Dios. Entonces desaparece Él para que aparezca solo Dios y su voluntad en Él. Y ese es su gozo, esa es su alegría, esa es su fortaleza. Que la voluntad de Dios reine y domine en mí. Entonces esta vida está creciendo, se está edificando sobre roca sólida que es la voluntad de Dios en nosotros. Y entonces qué fácil, hermanos, es una vida así. Porque todo lo que se presenta será un motivo para darle gloria a Dios, bueno o malo, todo será para la gloria de Dios. Mientras el otro que reza sí, el otro que pide sí, el otro que hace cosas externas religiosas sí, pero que no vive en esa voluntad de Dios, todo eso lo hace para que Dios cumpla no la voluntad divina, sino que cumpla su voluntad humana en él. Y ahí está su condena, ahí está el error, ahí está lo imperfecto. Hermanos, qué bueno que pudiéramos entender esto, para que dejáramos de hacer tantas cosas y empezáramos a hacer lo único que el Señor quiere que hagamos. El que guarda mi palabra, dice el Señor, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Conocer su palabra, conocer su voluntad, dejar que esta voluntad divina domine y reine en nosotros, como domina y reina en nuestra Reina y Madre María. Ella es la Reina, ella es la Madre de Dios, porque ha permitido que esta voluntad divina sea en ella todo. Por eso asumió con tanta firmeza todas esas situaciones dolorosas que vivió con su Hijo Jesús en su pasión y durante toda su vida. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca firme y sólida que es la voluntad de Dios. Desde hace 6.000 años la divina voluntad agoniza de amor porque quiere reinar en todos los corazones. Abrámosle la puerta para que reine en nosotros como en el cielo, así en la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua.